Buenas tardes, bienvenidos al Hangout de la beca Instituto Caro y Cuervo en creación de materiales para la enseñanza de español como lengua extranjera. Esta emisión la hacemos para aclarar algunas dudas que los aspirantes a la beca tienen. La beca se abrió el 1 de febrero y se cerrará el 4 de marzo de este año, y la publicación de los resultados será el 31 de mayo. A partir de la publicación de los resultados, los ganadores tendrán 7 meses para desarrollar el proyecto. Este es el tercer año que el instituto ofrece esta beca. La primera vez fue en 2014, cuando pedíamos un manual para la enseñanza de español como lengua extranjera, adaptado al contexto sociocultural colombiano. El ganador de esta beca fue el profesor Jean-Peter Nauta. Este año, en abril, en la Feria del Libro, conoceremos la publicación del libro. El año pasado, de nuevo pedimos un manual de español como lengua extranjera adaptado al contexto colombiano, pero desafortunadamente tuvimos que declarar la beca desierta porque ninguna de las propuestas cumplía con todos los requisitos. El problema más común en las propuestas que recibimos fue que se centraban en una región colombiana en específico, por ejemplo, en la región Caribe o solamente en Bogotá, y lo que buscamos con esta beca es crear materiales que reflejen toda la variedad lingüística, cultural, gastronómica, geográfica de Colombia, no solamente que se centre en una región. Para la convocatoria de este año hemos cambiado el objeto. Ahora pedimos una serie de 3 lecturas graduadas para niveles A1+, A2+ y B1, que igualmente reflejen toda esa variedad regional en Colombia. Pedimos 3 narraciones con argumentos y personajes que muestren la forma de ser y la forma de hablar de los colombianos. Las lecturas deben estar acompañadas de imágenes, de un glosario general y de audios. Y las lecturas deben estar divididas en capítulos. Cada participante decidirá cuántos capítulos tendrá cada una de las lecturas. En la convocatoria proponemos un número de palabras determinados para cada nivel. Las narraciones deben ser originales e inéditas, y el participante se responsabiliza por la autoría de los textos y de las imágenes y de los audios que presente. En cuanto al perfil del participante, la convocatoria está dirigida a profesores de español como lengua extranjera, como personas individuales, y también a grupos de investigación y a personas jurídicas nacionales como empresas, institutos o universidades que enseñen español como lengua extranjera. Es importante aclarar que la convocatoria está dirigida a cualquier profesión. No importa la profesión que tengan los candidatos, pero sí importa que tengan experiencia en enseñanza de español como lengua extranjera o en investigación, por lo menos 3 años en cualquiera de los dos. Pueden participar colombianos y también extranjeros que demuestren que han residido en Colombia durante los últimos 5 años. Y en cuanto a los documentos que pedimos en la convocatoria, primero está la hoja de vida de los proponentes, con los correspondientes soportes, y también el proyecto específico de la beca pide el título de la serie de los libros o de cada uno de los libros, dependiendo de lo que decida el participante. Segundo, la descripción de la serie, la justificación, los objetivos generales y específicos y el cronograma con fases y actividades. Tercero, la distribución de contenidos culturales y lingüísticos para cada lectura. Cuarto, la lista de léxico y expresiones para cada lectura, para cada nivel. Y quinto, el primer capítulo de la lectura graduada para A1 más.
Este capítulo es muy importante porque nos va a dejar ver qué tan preparado está el candidato para la elaboración de materiales didácticos. En cuanto a los criterios de evaluación, tenemos 5. El primero es la pertinencia, que examina la claridad del proyecto. El segundo es la solidez, que evalúa la coherencia entre los objetivos y los contenidos de las lecturas. El tercero es la secuenciación, que valora positivamente el hecho de que las 3 lecturas tengan un hilo conductor que lleven al estudiante en el progreso del español y también de los contenidos culturales colombianos. El cuarto es la innovación, estima la aportación del material didáctico. En Colombia no se han publicado todavía lecturas graduadas, aunque sí hay lecturas graduadas sobre Colombia, pero no publicadas en el país. Y por último tenemos el impacto esperado del material didáctico. Este criterio valora que el material pueda ser usado con el mayor número de estudiantes posibles. Entonces pensamos en que el material pueda ser usado con estudiantes en todas las ciudades que enseñan español en Colombia, y también dirigido a jóvenes y adultos. En cuanto a los deberes del ganador, como productos finales, pedimos un informe final y las 3 lecturas graduadas con las actividades, el glosario y el audio. En la convocatoria especificamos que los audios de las lecturas se pueden grabar en la emisora del instituto. Esa es una facilidad que ofrecemos al ganador. Y ahora Félix Villalba nos va a hablar sobre las particularidades de la elaboración de las lecturas graduadas. Bueno, en primer lugar, creo que esta es una oportunidad única también para acercar o para elaborar un material adaptado a la cultura y a la realidad de Colombia. Así que les animo profundamente a que se animen a participar y a elaborar textos originales que se pueden utilizar en los distintos programas de enseñanza de español en el país. La idea básica de las lecturas graduadas es entenderlas no como material complementario, no complementan nada, sino que tienen sentido en sí mismo. Son una fuente más de input, una fuente que le va a permitir al estudiante enfrentarse a muestras reales de lengua, manipuladas didácticamente, porque la idea básica es que el estudiante, que el lector, se acerque a una trama y vaya dejándose llevar por lo que la trama literaria está planteando. En este sentido, una de las ideas claves de las lecturas graduadas es que se tratan de obras literarias en sí. Rompen con la idea de que la literatura únicamente es para los estudiantes de los niveles más avanzados o para filólogos. El reto está en escribir unos relatos adaptados al nivel de dominio de la lengua de cada uno de los estudiantes. En este sentido, cuando se han elaborado lecturas graduadas, se han seguido 2 criterios básicos: o bien adaptar las grandes obras de la literatura mundial o nacional, o bien elaborar obras específicas y propias. En el primer caso, lo que se pretende cuando se hacen estas adaptaciones es simplificar a partir de eliminar redundancias, hacer un lenguaje más asequible para el estudiante. El problema es que esta es una tarea muy difícil y no siempre los resultados son los esperados, porque los profesores o los expertos en literatura no reconocen esas obras como enlaces con las auténticas. El segundo criterio es más de carácter didáctico, en el sentido de que son obras elaboradas por profesores, la mayor parte de las veces, adaptadas a esos niveles de dominio de la lengua. Para elaborar estas obras siguen distintos criterios, o bien la simplificación de estructuras lingüísticas, o bien el número de palabras, o bien el acceso a los referentes culturales. Yo creo que un indicador bastante claro puede ser tanto el número de palabras como
las estructuras que se van a utilizar y las funciones comunicativas que pretendemos trabajar. En la convocatoria hay una indicación de los distintos niveles de exigencia. Así, por ejemplo, para el A1+, para el nivel A1+, planteamos que se escriban en torno a 3.000 a 3.500 palabras, en el A2 de 6.000 a 6.500 y en el B1 de 9.000 a 9.500. Yo creo que no es tanto el número de palabras que vayamos a escribir o que vayamos a utilizar, como que pensemos primero en una trama que interese al estudiante. El estudiante, cuando se encuentre con una trama que quiere descubrir, que quiere seguir leyendo para ver qué ocurre allí, él va a solucionar muchos de los problemas que a priori o desde fuera podemos pensar que se va a enfrentar. En este sentido, es un proceso de creación literario como cualquier otro más. Es decir, tenemos que pensar en un argumento, tenemos que pensar en unos personajes, en un marco, en un escenario por el que esos personajes van a ir deambulando y el estudiante extranjero se va a sentir con necesidad de seguir profundizando. Y es ahí donde interviene el componente cultural. Decía al principio que era una oportunidad para que reflexionásemos y para que diésemos a conocer los aspectos culturales de la cultura colombiana, y es así. Si, como por ejemplo, inventamos un personaje o creamos un personaje que se va a mover por La Guajira o que se va a mover en la zona de Barranquilla o en el eje cafetero, se va a encontrar con una serie de referentes que el estudiante extranjero no tiene por qué conocer, pero que nosotros le vamos a ayudar a familiarizarse con ellos. Del mismo modo se va a encontrar con expresiones idiomáticas o expresiones propias del habla colombiana que tenemos que ver cómo utilizar y cómo didactizar. En este sentido, hemos colgado en la página del instituto un pequeño documento que les puede ayudar bastante a la hora de elaborar las propuestas que les pedimos en la base de la convocatoria. Está formado por los siguientes documentos que les planteamos pueden servir como documentos de consulta. En primer lugar, hay como un documento que creemos que puede ser muy útil incluso para la elaboración de actividades, una memoria de máster de Alicia San Mateo, muy interesante sobre las lecturas graduadas, sus dificultades, sus pormenores, cómo elaborar actividades de las lecturas, en fin. Creo que es una lectura muy interesante y que les va a ayudar a ustedes a centrar el proceso de elaboración. Dos obras clave que creo que tienen que manejar ustedes es, por una parte, el marco curricular, el plan curricular del Instituto Cervantes y el marco común europeo de referencia. La idea no es que se ciñan a lo que estos documentos plantean, porque uno es más de carácter institucional, pensado para los centros del Instituto Cervantes, y el otro es más un marco más amplio, pero sí les va a dar a ustedes pistas de cómo hacer la selección de funciones, la selección de nociones, la selección de referentes culturales por los diferentes niveles. Por ejemplo, si contemplan la función de saludar, verán en el plan curricular del Instituto Cervantes que se contemplan unos exponentes concretos para saludar en A1, en A1+, y en B1 o en B2. Esa progresión es la que tienen que tener ustedes en cuenta a la hora de elaborar las lecturas graduadas. Algo similar ocurre con funciones más complejas, como por ejemplo, o con aspectos nocionales del léxico, como las partes del cuerpo. Son diferentes si los trabajamos, el léxico que vamos a plantear en cada uno de los niveles. Y para esto creo que les puede servir la consulta del plan curricular del Instituto Cervantes. En concreto, en la parte del índice pueden manejar ustedes, ir directamente a las funciones o a las nociones y verán que ya vienen divididas por niveles. Hay un libro que sería muy útil que tuviesen o que pudiesen consultar, y que todos estos aspectos de distribución de contenidos por niveles ya lo han resuelto y ya vienen resueltos. Es el libro de Abel Murcia, que se titula Guía para las lecturas de español. Está
publicado por la editorial Edinume. Si no tienen ustedes acceso a él, pues tendrían que manejar el plan curricular del Instituto Cervantes como un documento de ayuda, de consulta, no como algo al que se tengan que ceñir. ¿Por qué? Porque van a ver ustedes que también hay expresiones que son propias del español peninsular, pero que no tienen nada que ver con el español de Colombia. Por ejemplo, volviendo a la función de saludar, pues en el español peninsular o en el español general se hablará de hola, hola, ¿qué tal?, hola, ¿cómo estás? Sin embargo, en el español de Colombia tenemos que preparar al estudiante extranjero a expresiones como, por ejemplo, ¿qué hubo?, ¿qué más?, que son específicas del contexto. Por último, en este documento que hemos elaborado para facilitar la elaboración de propuestas de lecturas graduadas, les ponemos dos ejemplos de lecturas graduadas, uno publicado por el Instituto Cervantes y otro por la revista Marco L. Ahí verán ustedes una serie de propuestas de lecturas graduadas que creemos que pueden serles de utilidad. La lectura graduada en estos niveles tiene un anexo final con una serie de propuestas, una serie de actividades para trabajar con los estudiantes, bien de manera individual o bien de manera colectiva, sobre la lectura. En esta memoria de máster de la que les he hablado anteriormente, verán ustedes toda una propuesta de actividades, de tipos de actividades que se pueden hacer sobre la lectura. Yo creo que la clave básica es hacer que el estudiante se interese por lo que ha leído, necesite volver atrás para buscar un dato, tenga una idea general sobre la lectura, es decir, lo mismo que hacemos nosotros cuando leemos y tenemos que contar de que ha ido lo que hemos leído a un amigo porque hemos descubierto un libro maravilloso, o hay un dato de un personaje que se nos ha escapado y tenemos que volver a él. Es decir, la idea de las lecturas graduadas no es leer para el profesor, sino leer para uno mismo, para disfrutar de la literatura. En este sentido, creemos que el marco tiene que ser eso, la literatura y la cultura y el mundo que hay en torno a los hablantes de esa lengua. Les animo a que hagan propuestas de lo más creativo y de lo más también divertido, porque leer sin ese componente de diversión pues no sería lo bueno. Bueno, quiero aclarar que el documento con las recomendaciones de las que habla Félix lo pueden consultar en el portal www.spanishincolombia.gov.co en la sección donde está toda la información de la beca. Ahora tenemos algunas preguntas que vamos a resolver. Bueno, buenas tardes. A través de consultas que hacen los ciudadanos por correo electrónico, tenemos las siguientes preguntas. ¿Únicamente pueden participar investigadores que demuestren 3 años en el área? Soy de la carrera Filología e Idiomas de la Universidad Nacional, en proceso de grado, y me gustaría participar. Lo pregunta Viviana Yepes. ¿Únicamente pueden participar investigadores que demuestren 3 años en el área? Bueno, pues como la convocatoria lo propone, los 3 años de experiencia no solo pueden ser en investigación, sino que también pueden ser en docencia. Entonces no solo se tiene en cuenta la investigación, sino también el tiempo de experiencia en docencia. Jason Alexander Cruz pregunta, con respecto al perfil de los estudiantes, de los participantes en la convocatoria, ya que una compañera y yo estamos interesados en aplicar en la beca como grupo. Ambos somos licenciados en lenguas extranjeras de la Universidad Pedagógica desde hace 2 años e hicimos el diplomado de Pedagogía y Didáctica para la enseñanza de español como lengua extranjera. Pero no sabemos si este título sea suficiente para poder cumplir con el perfil de participante y por ende participar en la convocatoria. Además, en el grupo queremos trabajar con una tercera compañera que es licenciada en lenguas extranjeras, pero no es docente de él actualmente. Y no sé si esto también puede afectar al poder participar en la beca. Bueno, como decía anteriormente, no tenemos en cuenta la profesión de los participantes. En este caso, pues que hayan estudiado filología es un punto a su favor, pero no es
no es un requisito. Y en cuanto al grupo, la convocatoria también establece que debe haber por lo menos una persona con experiencia en enseñanza de español. Entonces, si los dos tienen experiencia en enseñanza de español y hay alguien que no la tiene, cumplen con los requisitos de la convocatoria. Germán Rojas escribe: ¿podría participar si en el momento me encuentro en Salamanca, España, cursando el máster en L y regresando a mitad de mayo o inicios de junio? ¿Es obligatoria la experiencia de más de 2 años en L? Mi experiencia en L ha sido de un poco más de 1 año en la ciudad de Londres, pero tengo 10 años de experiencia docente en la enseñanza de la lengua inglesa. Bueno, los participantes pueden presentarse a la convocatoria sin estar en Colombia, pero deben estar en Colombia durante el desarrollo de los 7 meses del trabajo. Entonces, en este caso, como la convocatoria se cierra el 31 de mayo, podría presentarse. En cuanto al tiempo de experiencia, también valoramos positivamente que hayan enseñado otras lenguas extranjeras, en este caso inglés, además de tener experiencia en español. Marta Teresa Buitrago escribe: dentro de la convocatoria, un requisito es ser profesores de español como lengua extranjera, investigadores individuales residentes en Colombia con título universitario y que acrediten mínimo 3 años de experiencia en docencia y o investigación en el campo. Yo no soy profesora de español, pero sí profesora de primaria en la que enseño a estudiantes la materia de español, y hace unos años orienté la materia de metodología de la investigación y otras materias de psicología en una universidad. Mi pregrado es en psicología e hice una maestría en educación, de la cual estoy en proceso de graduarme. Por afición escribo cuentos y poesías para diferentes concursos internacionales y nacionales. De acuerdo con lo anterior, quiero preguntar si me es posible participar. Bueno, la convocatoria es clara en estar dirigida a profesores de lenguas extranjeras. Entonces, sí es necesario tener experiencia en enseñanza de español o de otra lengua extranjera para presentarse. Bueno, a través del chat interactivo de la página del instituto, una persona nos escribe, igual yo le haré llegar la respuesta por escrito porque es una persona sorda. Buenas tardes, estoy interesada en participar con una propuesta para enseñar castellano como segunda lengua a sordos señantes nativos en el nivel A1. La convocatoria dice explícitamente, enseñanza del español como lengua extranjera. Y entre los requisitos está elaborar material de audio. ¿Puedo participar con esa propuesta? Respecto a lo del audio, el material sería distinto, videos subtitulados, por ejemplo. Sí, esta convocatoria está dirigida exclusivamente a la enseñanza de español como lengua extranjera. En el instituto abordamos ya la enseñanza de español a sordos, pero la consideramos como enseñanza de español como segunda lengua. Entonces, esta convocatoria 2016 está dirigida a extranjeros. Es posible que una próxima convocatoria esté dirigida a sordos y a la enseñanza de español como segunda lengua. Muchas gracias. ¿Vas a decir algo? Bueno, a mí sí me gustaría añadir algo, y es que cuando se elaboran las propuestas, pues que se busque la complicidad del estudiante, se le haga de alguna manera esos guiños literarios que hagan que se vea un relato vivo, un relato actual de la sociedad colombiana, que se eviten los estereotipos que un estudiante extranjero pueda tener acerca de Colombia y de Latinoamérica en general, y sobre todo que se entienda pues eso, que es un estudiante de nuestro grupo de edad o en nuestro mismo nivel de intereses, y que se le vaya llevando hacia el final de la trama que estamos buscando con la novela, que no nos preocupemos tanto por los contenidos en sí que por los elementos léxicos. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, pero que pensemos fundamentalmente en la trama. Y en cuanto a la convocatoria, cuando se les pide a ustedes que elaboren un listado de expresiones, de recursos léxicos y de nociones, creo que si utilizan estos documentos que les hemos recomendado, lo tendrán muchísimo más fácil y podrán hacer una propuesta más adecuada.
Bueno, pues continuaremos respondiendo todas las inquietudes que tengan en el correo lcolombia@caricuervo.gov.co. Pueden escribirnos y espero que este video haya sido de utilidad para todos los aspirantes. Hasta pronto y mucha suerte en la convocatoria.